espectador más joven que ha venido podría tener 10 años, ¿no? El hijo de... De Cayetana. No, el de... Bueno. Bueno, muy chiquitito. El de Lucía Quintana, Concha la Lora. Sí, pues 7 o 6, Sí, 7 o 8. 7 años o así. Y entonces es un gusto porque creo que todos, a poco que tengas una edad considerable, 7, 10 años, ya puedes hacer una lectura de la historia. Y sí, en este caso vamos a tener público directamente... Por primera vez, además, sí. aquí en Valencia, de colegios, ¿no, José? ¿O colegios, no? Colegios. Matinales. ¿Qué colegios son? No lo sabemos. Bueno, pues 3 De todas formas, funciones. yo creo que no es solo un problema de los niños, ¿sabes? O sea, que es interesante que los niños, los chicos, los jóvenes, vean la función, pero no solamente, porque quiero decir, esta historia tiene varias patas, ¿no? Unas pueden ser ellos, que son los protagonistas cuando hay un caso de acoso escolar, obviamente, pero no reproducen más que un patrón adulto de violencia, de discriminación, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es interesante para la comunidad educativa, es interesante para los que sean padres, es interesante para los que no lo sean y, por supuesto, para los propios chicos, ¿no? Sí que es verdad que hay un momento de la función donde los dos personajes, no quiero desvelaros mucho, pero tocan fondo de distintas maneras y de ahí hay una resurrección de los dos. Y a partir de ahí estamos ya en la recta final de la función, ¿no? Pero el final también es abierto y no hay ninguna pretensión ni por parte del dramaturgo ni por parte de Luis, y ya por supuesto nosotros somos el último eslabón, de dejarlo cerrado hacia una u otra dirección. O sea que ahí ya, cuando la veáis, decidís, y esto es como los libros estos de Elige tu propia aventura, pues este es el final, o a mí me ha sugerido este otro, ¿no? Yo creo que cuando se considera al espectador un ser inteligente, últimamente estamos tendiendo mucho a contar ficción desde un sitio muy dando papilla, ¿no? Sin tener en cuenta que todo el mundo tiene dientes y cada uno hace su propia digestión, y eso es lo interesante. Y si consideras al espectador inteligente, es lo que decía antes María, yo creo que lo inteligente es generar, cuestionar, y que el propio espectador haga sus propias reflexiones sin inducirlo, sin manipularlo, simplemente plantearle dudas, y el final responde a esto mismo. Yo les diría que al 50% los espectadores se decantan a que puede haber ocurrido una cosa u otra, pero en definitiva eso sería anecdótico cuando veáis la función. No es anecdótico, es decisivo, pero no es más que también está abierto no solo en cómo es el final de esa función, sino cómo muchas otras cosas, en cómo se posicionan los personajes. Lo que decía María, los personajes se hacen un movimiento de traslación sobre sí mismos, se dan cuenta de cosas que tienen que no les gustan, y los hace transformarse esa historia, eso que han vivido, ¿no? A los dos, y hacia puntos bastante sorprendentes. Entonces, cuando te plantea eso un autor, de dejar cosas abiertas, por supuesto los personajes tienen una línea de acción clarísima a la que los actores nos agarramos y el director también, pero trufado de todo eso, de un montón de preguntas sin atrevernos, sin osar respondérselas a los espectadores. Ninguno de los dos personajes responde a ningún cliché, ¿no? A colación también de lo que dice Roberto, es verdad que a veces, no siempre, estamos más acostumbrados, o así como en trazo gordo, a ver siempre representaciones o historias donde los personajes son clichés: la guapa, la fea, el tonto, el friki, la barriobajera, el pijo, ¿no? Pero en esta función no hay nada de eso, es decir, son dos seres humanos que podemos ser todos nosotros de muchas maneras los que estamos aquí en esta habitación, y porque creo que el ser humano, y bueno, por lo menos así lo plantea Paco, y a mí como persona me gusta, porque me parece que las personas somos complejas, ¿no? No somos ni tontos, ni listos, ni muy buenas personas, ni unos santos, ni muy malas personas. Creo que el alma humana es compleja y tiene muchos espacios, ¿no? Y estos dos personajes van a ir... ya lo veréis, es decir, hay momentos que dices, podréis matar a la madre, luego te posicionas con el padre, pero cuando ya pensáis que, ostras, pues al final tiene razón, pero lo que dice, ¿no? Y creo que, sinceramente, la vida es así. Pues yo particularmente no me he inspirado en nada
en nada externo, en nada ajeno a mí. Quiero decir, todos... Yo soy padre, pero daría igual que no lo fuera, que no lo fuera, ¿sabes? Porque creo que todos hemos pasado por un colegio, cuando menos, y entonces has vivido o en propias carnes, o lo has visto, o has sido partícipe de casos de este tipo. No, sinceramente no plantea nada alejado. Es más, Luis, el director, no ha hecho ningún movimiento para que fuéramos a buscar un personaje que estaba lejísimos de nosotros. Es más, a mí me decía... Yo, de hecho, este pendiente que llevo, lo llevo en la función. Luis me decía, yo te quiero con ese pendiente. Quiero decir que son pequeñas... Esto es una tontería, no es una anécdota, pero quiero decir, no lo es finalmente, porque no buscaba nada que nos distanciara de nosotros mismos, sino más bien desde nuestra propia experiencia. Y creo que el texto, hay otros textos que sí, si tú haces Gorilas en la niebla y tienes que hacer de esa mujer... De gorila. Tienes que hacer de gorila, imagínate lo lejos. Bueno, en el caso mío igual no tanto. Pero quiero decir, esto es una historia muy próxima, ¿no? Muy próxima, que a cualquiera le resulta entendible y no me he inspirado en nada que no fuera el texto, que es rotundamente inspirador y nada más. Sí, yo poco más que añadir a lo que dice Roberto, porque es verdad que muchas veces te enfrentas a textos de muchas maneras, pero en concreto el nuestro, Mi pequeño pony, está muy bien escrito. Entonces, cuando tienes estos personajes tan bien construidos psicológicamente y, como dice Roberto también, y la acción está clarísima de cabo a rabo, y su evolución y el arco, pues yo creo que los actores, siempre todo parte de nosotros mismos, ¿no? Pero somos... o sea, es como que nosotros le ponemos cuerpo y alma y voz a esa partitura, ¿no? Y en este caso está tan bien escrita que evidentemente luego todo parte de ti, ¿no? Y tienes que, ¿no? También un maestro de teatro, Claudio Tolcachir, decía, los actores tenéis que ser muy buenos detectives, ¿no? Porque todo está en el texto y entonces tienes que, ¿no? Todas esas herramientas, pero es verdad que en este caso éramos nosotros con todas esas necesidades que nos estaban pidiendo los personajes, ¿no? Esta es la tercera función que hago con Luis y vamos camino de la cuarta, y yo puedo afirmar, vamos, a día de hoy que es mi maestro. Él y yo hemos crecido mucho, no tiene nada que ver nuestra primera función, ni él ni yo, con este trabajo ahora. Yo creo personalmente también que El pequeño pony es la función más madura a día de hoy de Luis. Y yo he estado entre dos de ellas y me gustan todas, pero creo que de repente aparece aquí otra cosa de Luis, muy precisa, muy concreta, muy limpia, ¿no? Todo esto un poco que hemos hablado de este montaje, ¿no? Muy sobrio. Y a nivel personal, sí, yo considero que ahora es mi maestro, me conoce mucho, y de hecho aquí con él hago un trabajo que no he hecho nunca y se lo agradezco. Y sí, con vaqueros, por fin, nos hemos quitado los trajes de época, una coleta, y sí, de este trabajo yo creo que es el más... Todos son honestos y todos pertenecen a un momento dado de tu vida y todos tienes ese rigor, pero aquí hay algo, bueno, pues de estar Roberto y yo como desnudos en escena, y podría, como decía un amigo director de cine que vino a ver esta función, esto está para rodar en cine. O sea, digamos que es muy poco teatral en el buen sentido, y es algo así como, ¿no? Bueno, pues como el teatro americano, eso que decíamos de antes, ¿no? Es verdad que muchas funciones, muchas producciones que se están haciendo ahora, sobre todo en el ámbito privado, por una cuestión de economía, pues no hay demasiados personajes, pero independientemente de la cuestión crematística, yo considero que una pieza es buena, ya sea las comedias bárbaras de Valle Inclán, que tiene 500 personajes, yo qué sé, 500 no, pero 100 y pico fijo, o esta función de Mi pequeño pony, que solo son 2, o un monólogo. Quiero decirte, la cuestión, el hecho teatral no depende
no depende de 1, de 2 o de 50, sino de lo que estás contando, de cómo está contado y de la inteligencia y la sensibilidad del autor. Y entonces yo en este texto sinceramente no he hecho en falta que haya más actores ni que los tenga que haber. Es más, me parece un acierto que haya protagonistas ausentes, como es por ejemplo el hijo, ¿no? Eso me parece un grandísimo acierto. Sería otra la función si el autor hubiera decidido meter al niño, sería otra completamente. Entonces, no, con esto que tú dices, yo creo que el teatro es teatro desde que hay un espectador, desde el momento en el que hay un espectador y otra persona, un actor que tiene que contarle algo, que tiene que contar una historia, ya es teatro. Y puede ser teatro con mayúsculas, hecho por una persona o por un reparto muy extenso. Ese es mi punto de vista. Pero hay una anécdota muy buena, no sé quién lo contaba, que como miras el programa de mano y solo hay 2 actores, ¿sabes? Pues ya sabes que no va a aparecer nadie más. Ahí no sé quién contaba eso, que era muy bonito, porque siempre se genera, va a aparecer el hijo o el director del colegio, pero la gente mira y dice, pues solo hay 2 actores, aquí no aparece nadie más, ¿no? No sé quién lo decía, pero era muy divertido. Mira, Esperando a Godot, que coincidiremos que es una obra maestra, hay 4 personajes, pero vamos, 2 son bastante más episódicos y todo está en Vladimir y Estragón, quiero decir, y habla de lo que habla, y es tremendo texto. Sinceramente, sí, yo no creo que esté ahí la cosa. Tú te has sentado delante porque eres el capitán general de aquí, de los periodistas valencianos, ¿no? Eres el comandante. Vale. Pero la tropa que pregunte también si puede. Pues mira, yo te voy a decir que a mí hay 2 momentos, pero sobre todo hay uno que me desagrada más como persona. Y siempre digo, ay, ya se ha pasado esta escena, que hay una discusión muy fuerte que mantenemos los 2 con bastante violencia y a pesar no, la función va como un tiro y es una gozada hacerla dentro de la dureza que tiene y ya ha quedado claro que no es una comedia, sino todo lo contrario. Pero a mí, como eso es ya María, ¿no? Hay esa escena porque como ser humano no me gusta nada la violencia, jamás actuaría así y siempre me la quiero quitar de en medio. Cuando ya aparece el vídeo digo, ¡ay, qué bien! Ya está, ya nos hemos quitado esa... Pero bueno, esto más como anécdota, pero es así. Pues sí, coincido. A mí hay 2 momentos que además esta escena de la que habla María es como hay un antes y un después de ese momento, ¿no? Y además es que lo hay ideológicamente en el texto y físicamente en la función, porque también aparece un vídeo que es tremendo. Y entonces esa escena en concreto es muy fuerte, es como el resultado, el colofón de todo lo que estos personajes han ido en sus calderas cocinando y metiendo madera, y entonces es ¡pum!, como un estallido de mierda, perdón por la palabra, y es una escena bastante dura. Eso para mí es una escena que por un lado como actor dices... Se nos puso a llorar un niño, ¿te acuerdas? Sí. Eso, un día vino... y Roberto y yo empezamos a bajar la voz. Ese día fue brutal. Y empezamos a hacerla muy chiquitita, la escena, miramos. Sí. Ese día vinieron un grupo de gente con Asperger, que de alguna manera son personas muy especiales que ya desde que nacen, todo el afán de cualquier familia y de cualquier Asperger es integrarse en la sociedad y van a colegios normales. Pero sufren, es como lo que le pasa a nuestro hijo, a Luismi, ellos son Luismi, porque son diferentes, no responden a un patrón de comportamiento, tú los ves aparentemente y en un principio pueden tener un comportamiento normal, pero enseguida ves que no lo es normal, no sé lo que es normal, pero bueno, que no es como la mayoría. Y entonces, pues vinieron a vernos estos chicos que, imagínate, esta función para ellos tenía que ser un espejo bastante brutal. Y en el momento, y es una cuestión les pasa a muchos Asperger que en cuanto oyen gritos o violencia responden bloqueándose, gritando, tirándose al suelo, pegando. ¿Sí? Y entonces eso ocurrió. Empezaron a gritar, empezamos nosotros a gritarnos y entonces empezó al público. Pero una cosa brutal que lo oímos nosotros y toda la sala y María y yo. A hacer la escena. Bueno, pero entonces vete, porque tal, porque os rebajamos todo el volumen, lo hicimos con esa violencia, pero yo creo que nunca tuvimos mayor violencia que en ese momento, porque era una cosa.
Y fue... Sí, y bajamos muchísimo el volumen y bueno, transgredimos la función, porque como no estaba el director no pasa nada. No, y además, aunque hubiera estado de acuerdo con nosotros, porque muy fue violentos nosotros, una situación de estas que estás en el escenario y no sabes muy bien cómo gestionar. Sí. Bueno, ese momento para mí también. Y luego quizá hay otro momento que también es que cada día es una aventura. Bueno, en general la función cada día es una aventura, pero ese momento en particular... Y es en el momento en el que los dos personajes, hay un momento en el que confiesan algo inconfesable. Y... Pero no les cuentes más. No les voy a contar más, por supuesto. No cuentes lo que vas a confesar. No, es un momento inconfesable, por eso hablo así, en clave. Entonces, ese momento en el que mi personaje revela a su mujer y al resto, y a los espectadores, que también lo escuchan por primera vez, eso... que te cambia que le cambia como espectador y como mujer le cambia la perspectiva de quién había sido este individuo, pues esa escena también para mí es bastante épico y bastante escena de estas que tú preguntabas cuál es la que más, pues esa también. Y también hay otro momento que igual te va toda la función, que es el final, cuando el personaje de María Irene trae una posible solución a todo este lodazal en el que estamos metidos, que también me parece que es una escena muy especial y discurre por otros caminos muy diferentes a todo lo anterior y es muy, muy mágica, cada día es un sitio, no sé, nuevo. Y también me gusta mucho ese momento y a la vez me parece difícil, ¿no? Bueno, no pasa nada. Aquí está el comandante que va a rellenar el hueco inmediatamente. Venga. Comandante, dispara. Está esperando por si acaso. Mientras se ordenan los papeles. Ya lo tiene. Queríamos saber también qué sentimientos os ha provocado como personas el hecho de representar esta obra. Es decir, si habéis empatizado en este tema o si pensáis que puede servir para concienciar a público joven como nosotros. ¿Al público juvenil, has dicho? Sí. ¿Y la primera pregunta cuál era? Discúlpame. ¿Cómo nos hemos sentido haciendo estos personajes? Estos personajes, ¿no? Bueno, pues estos personajes son muy poderosos, como os hemos ido contando en toda esta rueda de prensa, ¿no? Y sobre todo muy poderosos porque son unos personajes que van a vivir, yo creo que como su primer gran problema, ¿no? de ese momento de su vida. Porque es una pareja que se quiere, que está en forma, a pesar de que lleven 10 años, o un poco más, la edad que tiene su hijo, pero este problema del acoso que entra en su casa, del acoso escolar a través de su hijo Luismi, les va a hacer replantearse realmente quiénes son ellos. Porque yo pienso que esto es lo bonito de la función, ¿no? Es decir, no solo se cuestiona quién es Luismi, sino que el propio problema de su hijo les hace cuestionarse a ellos quiénes son ellos. Y todavía lo más sorprendente es que creo que es la primera vez que tanto el uno como el otro se van a ver el uno al otro como realmente son. Y ellos mismos se van a ir sorprendiendo. Porque hay muchos momentos en los que Jaime dice, yo le expreso una cosa y de repente hace, ¿cómo? ¿Realmente piensas así? Y entonces se van a ir encontrando, es decir, a través de la gran pregunta ¿quién es Luismi? Se van a preguntar quiénes son ellos dos y quién es cada uno en su como padre y como madre, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo no sé si empatizo o como lo tengo que hacer, quiero el personaje y lo entiendo, pero tampoco pretendo salvarlo, sino que intento ser, yo creo siempre, lo más rigurosa posible con los textos, con el personaje que se me entrega, y como actriz no intento nunca salvarlo, aunque tenga que mostrar una cara desagradable, ¿no? Hay para mí la piedra angular de este personaje, y realmente por eso creo que me decidí a hacerlo y lo hace muy interesante, es que no sabe si quiere a su hijo o si le gusta a su hijo, ¿no?
Y esto es tremendo, pero también es humano. Y me gusta, porque vivimos en una sociedad donde todo es guay. Bueno, esto ya es opinión mía, ¿no? Estamos absolutamente, para mí, obsesionados con los teléfonos móviles, con las redes sociales y con la imagen. Y además todo es guay. En Facebook es guay, hemos comido es guay, mira qué guay, viajamos, todo es como... Estamos creando una sociedad que a mí me aterra. Digo, os lo lanzo también a la gente joven, porque yo, que he vivido sin esos móviles y sin esta historia, me planteo mucho, ¿no? Nosotros somos actores, nos acosan continuamente con los móviles, pero siempre, además, obligados a belleza y a guay y a todo es perfecto, ¿no? Y la vida no es eso. Y estos personajes se muestran su parte oscura y su parte... y es igual de humano que las virtudes, ¿no? Entonces creo que eso es lo más poderoso para mí de este personaje, y sobre todo es un personaje que la mueve totalmente el miedo, ¿no? Ella, su gran arma de acción es el miedo, que creo que es totalmente comprensible, ¿no? Por eso piensa que la mochila es un problema, ella piensa que muerto el perro se acabó la rabia, aparentemente es la más conservadora, aparentemente está... Ella aboga primero con el colegio no, el problema es la mochila, ¿no? Porque tiene miedo, porque cada vez el acoso que va sufriendo Luismi es más grave. Entonces piensa que le van a matar, ¿no? Que le van a matar a mi hijo, ¿no? Y bueno, además, pues respondiendo también a tu última pregunta, pues además de todo esto, pues hay una implicación como personas, ya aparte de los actores, como seres humanos, donde, bueno, sí, a través de esta función hay un compromiso, ¿no? Por contar este problema que es de nuestra sociedad de ahora, ¿no? Yo creo que afortunadamente, los medios de comunicación, vosotros estáis haciendo una gran labor con el acoso escolar, porque está saliendo a la luz. El acoso escolar no es un tema, creo, que esté de moda, ¿no? Es muy antiguo y no es una cuestión solo de niños, no, es un problema muy grave. Es un problema muy grave, yo creo, como hace años pegar a una mujer era la cosa más normal del mundo, y ahora pues lo mismo con este tema. Creo que está, por decirlo de alguna manera, saliendo a la luz y nos estamos haciendo responsables esta sociedad, bueno, con estos problemas, ¿no? que tenemos a nivel humano, ¿no? Y bueno, pues es doblemente emocionante. Nosotros, desde lo que podemos hacer, que es interpretar la función, pues poner un granito de arena a este problema, ¿no? En Madrid, en otras bueno, han ido viniendo asociaciones contra el acoso escolar, nos ha venido mucha gente después de la función con este problema de bullying, dándonos las gracias, gente que se ha movilizado a lo mejor desde Bilbao hasta Madrid, porque todavía no tenemos plazas ahí en el País Vasco, diciendo, joder, gracias, gente joven como vosotros diciendo gracias, porque de esto no habla nadie. Hay una incomprensión total, un silencio, nuevamente la España del silencio, las familias lo sufren en silencio, no saben dónde ir, las instituciones a veces se hacen cargo, a veces no, y bueno, es muy emocionante. Yo muchos días que salía de Madrid y nos encontrábamos con estas personas, decía, chapó, ya está, para eso hacemos esta función, ¿no? Sí, hola, buenos días. Mira, antes habéis comentado en la rueda de prensa que el tema del acoso no es algo nuevo, porque todos hemos ido a colegio, o bien o lo hemos sufrido, o en cierta manera lo hemos provocado. Siempre ha habido el niño gordito, el niño con gafas, etcétera, etcétera. Pero no pasaba a mayor, es decir, el niño que se sentía acosado llegaba a casa triste, los días no quería ir al colegio, llegaba la mamá, hablaba con la profesora y se solucionaba prácticamente todo. En cambio, ahora hemos llegado a una vertiente que hemos llegado a un punto que los niños se suicidan, que los niños tienen graves problemas. ¿A qué creéis? Ahora que habéis hecho esa obra que veis sobre este tema, ¿habéis podido analizar a qué se debe ese hilo de madre de lo que está pasando ahora? Bueno, yo me atrevería a decir que no es que antes el problema no existiera. Yo, recuerdo mi época de colegio y recuerdo que había varios niños en concreto que eran la diana de los dardos de los demás, y que eso está demostrado por los psicólogos que deja a cualquier persona una huella para el resto de su vida y su personalidad, por supuesto, ser el X.
y ser tachado de X y maltratado por eso y tal. Eso ha influido, ha pasado siempre. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María. Antes probablemente se decía el eufemismo este de son cosas de niños. Bueno, ya lo solucionarán. Bueno, lo que no le mata le hace más fuerte. Todo este tipo de lugares comunes estúpidos que no hacen más que no ver a la persona, ¿no? Entonces yo creo que ahora, antes ocurría esto, ahora sigue ocurriendo esto. La única diferencia es que ahora está lo telemático, las redes sociales, que eso es una especie de amplificador. Alguien suelta algo y eso ya no lo ven los niños de la clase de él, sino lo ven todos los niños del colegio más otros, qué tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el amplificador, el ciberacoso, todo esto que pasa con las redes, con internet, con tal, no ha hecho más que multiplicar el problema, pero el problema siempre ha sido el mismo. Ahora yo creo que se le está empezando a dar visibilidad, pero también por esto, ¿no? Porque bueno, yo creo que cuando Joaquín, el niño este del País Vasco que se suicidó, ni siquiera había sido por una cuestión de redes sociales, sino por todo lo que ocurría en su entorno. Quiero decirte, no sé, a mí el problema me parece igual ahora que antes. Ahora existe este amplificador, pero creo que el problema es el mismo. Una pregunta personal para los dos. ¿Sois padres individualmente? ¿No? Yo sí. Entonces tú el problema lo vives más profundamente. No lo creo, ¿sabes? Honestamente creo que no es que no lo vivo más profundamente. Me parece que los seres humanos tenemos esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Incluso esta función no solo habla de gente que es padre. Yo creo que te hace un llamamiento a cualquier ser humano.